El padre expulsó a su hija rebelde de casa para darle una lección. Años después, el padre quedó perplejo por lo que su hija fue capaz de hacer. El chirrido de la puerta resonó en toda la casa, mientras Darío, un hombre de mediana edad con ojos grises y penetrantes, irrumpía en la habitación de Manuela. Sus pasos pesados reverberaban en el suelo de madera, reflejando la tormenta de emociones que lo consumía. Manuela, una joven de 16 años con cabello castaño ondulado y ojos verdes llenos de aprensión, se sentó rígidamente en su cama, sosteniendo el boletín de calificaciones con manos temblorosas. El aire estaba cargado de tensión cuando Darío arrancó el papel de las manos de su hija, sus ojos recorriendo furiosamente las notas hasta detenerse en la C en matemáticas. Su rostro enrojeció de ira. Las venas de su cuello se hincharon mientras gritaba: ¿Una C? ¿Tienes idea de cuánto va a afectar esto tus posibilidades de entrar en una buena universidad? No crié a una hija mediocre, dijo él. Manuela, luchando contra las lágrimas, intentó explicar: Papá, por favor, lo intenté mucho, el nuevo profesor. Darío la interrumpió bruscamente, apuntando acusadoramente con el dedo hacia Manuela. No quiero escuchar excusas. Has desperdiciado tu potencial, y no voy a tolerar eso bajo mi techo, dijo él, antes de comenzar a arrancar la ropa de Manuela del armario, lanzándola en una maleta abierta en el suelo. Manuela se levantó tratando de detenerlo. Sus palabras salían en sollozos entrecortados. Por favor, papá, no hagas esto. Prometo que me esforzaré más. Puedo mejorar, argumentaba ella, pero Darío estaba más allá de la razón. Sus movimientos frenéticos reflejaban años de expectativas no cumplidas y sueños frustrados proyectados en su única hija. Mientras cerraba la maleta con un tirón violento del cierre, murmuró con una voz fría y cortante: Tuviste tu oportunidad. Ahora aprenderás que en el mundo real el fracaso tiene consecuencias. Con un gesto brusco, Darío agarró el brazo de Manuela, arrastrándola escaleras abajo. La joven tropezaba, tratando de seguir el paso largo de su padre, su mente un torbellino de miedo e incredulidad. Al llegar a la puerta principal, Darío arrojó la maleta de Manuela hacia afuera, en la acera mojada por la lluvia fina que caía. Manuela, con el corazón acelerado, hizo una última súplica desesperada. Papá, por favor, no hagas esto. No tengo a dónde ir, rogó ella sintiendo las lágrimas correr por su rostro, mezclándose con la lluvia. Darío, con los ojos duros como piedras, respondió: Tal vez esto te enseñe el valor del esfuerzo y la excelencia. No vuelvas hasta ser digna del nombre de esta familia. La puerta se cerró con un estruendo ensordecedor, dejando a Manuela sola en la calle oscura y fría. Ella se quedó ahí parada, la lluvia mezclándose con sus lágrimas, mientras la realidad de su situación comenzaba a abatirse sobre ella. El mundo a su alrededor parecía girar. Las luces de las casas vecinas se difuminaban en su visión empañada. Con las piernas temblorosas, Manuela tomó su maleta y comenzó a caminar sin rumbo por la calle. Sus pensamientos una mezcla caótica de miedo, rabia y tristeza. Murmuró para sí misma, su voz casi inaudible bajo el sonido de la lluvia: ¿Cómo pudo hacerme esto? Soy su hija, no una inversión que salió mal. A medida que Manuela se alejaba de la única casa que había conocido, la magnitud de su situación comenzó a pesar sobre sus hombros. No tenía dinero, ni un lugar donde quedarse, y el cielo oscuro amenazaba con una tormenta más fuerte. Sus pasos vacilantes la llevaron a un parque cercano, donde finalmente se desplomó en un banco mojado, abrazando su maleta como si fuera un escudo contra el mundo cruel que acababa de conocer. Las lágrimas fluían libremente ahora, mezclándose con la lluvia que empapaba su ropa. Entre sollozos, Manuela habló a la noche vacía. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a sobrevivir sola? El sonido distante de un trueno fue su única respuesta, resonando con la incertidumbre de su futuro y el abrupto fin de su infancia. 7 años después de aquella noche fatídica, el sonido estridente del teléfono rompió el silencio del pequeño apartamento de Manuela. Ella, ahora una mujer de 23 años, con ojos verdes endurecidos por la experiencia, pero aún brillantes de compasión, dudó antes de contestar. Sus pensamientos vagaron momentáneamente hacia Eleanor,
la amable desconocida que la encontró temblando de frío aquella noche lluviosa y le ofreció un hogar. Eleanor, quien se había convertido en su mentora y figura materna, había fallecido apenas 3 meses atrás, dejando un doloroso vacío en su corazón. Manuela respiró hondo, tratando de alejar el dolor de la pérdida reciente, y contestó el teléfono. La voz familiar de su tía Martina sonó cansada y preocupada. «Manuela, querida, es sobre tu padre. Está en el hospital, muy enfermo. Los médicos no creen que vaya a durar mucho», dijo la tía al otro lado de la línea telefónica. Manuela sintió que el mundo giraba a su alrededor, sus emociones oscilando entre el shock, la ira y una inesperada punzada de preocupación. Respiró hondo, intentando encontrar su voz, y finalmente respondió: «Yo no sé qué decir, Martina. Después de todo lo que pasó, realmente espero que se recupere. A pesar de todo lo que me hizo, no le deseo el mal. Eleanor, la mujer que me acogió, me enseñó que el perdón es la forma más genuina de amor, pero no significa que deba continuar en una situación dolorosa. Mi padre me hizo mucho daño. No sé qué hacer», confesó Manuela. Luego pidió a su tía que le informara en qué hospital estaba internado su padre, aunque no estaba segura de su deseo de ir a verlo. Manuela colgó el teléfono, su mente un torbellino de recuerdos y emociones conflictivas. Caminó hasta la ventana de su pequeño apartamento, observando la ciudad que se había convertido en su refugio durante los últimos 7 años. Las luces de los edificios parpadeaban como estrellas distantes, recordándole todas las noches que pasó sola, luchando por sobrevivir y redefinirse después del rechazo brutal de su padre. Sus ojos se fijaron en su propio reflejo en el cristal, viendo no solo a la mujer fuerte en la que se había convertido, sino también a la chica asustada que fue dejada bajo la lluvia tantos años atrás. Con un suspiro pesado, Manuela murmuró para sí misma: «Todos estos años y nunca intentó buscarme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando está muriendo?». Decidida a enfrentar su pasado, Manuela comenzó a empacar una pequeña maleta. Sus movimientos eran mecánicos y vacilantes. Cada prenda que colocaba parecía pesar toneladas, cargada con los recuerdos de su vida antes y después de aquella fatídica noche. Se detuvo por un momento, sosteniendo una vieja foto que había mantenido oculta todos esos años. Una imagen de ella y Darío en tiempos más felices. Sus dedos trazaron el contorno del rostro de su padre, una mezcla de ira y añoranza apretando su pecho. Manuela habló en voz baja a la fotografía, su voz cargada de emoción. «Me quitaste todo, papá. Mi hogar, mi familia, mi seguridad, pero no voy a permitir que me quites mi humanidad también». Mientras conducía hacia el hospital, Manuela sintió el peso de 7 años de ausencia presionando sobre sus hombros. Las calles familiares de su ciudad natal pasaban como un borrón, cada esquina evocando recuerdos que ella había luchado tanto por suprimir. El estacionamiento del hospital parecía un campo minado emocional. Cada paso hacia la entrada principal ponía a prueba su determinación. Al llegar a la recepción, Manuela vaciló, su mano flotando sobre el mostrador. La recepcionista la miró con expectación, y Manuela finalmente encontró su voz. «Estoy aquí para ver a Darío Ibarra. Soy su hija». Las palabras sonaron extrañas en sus oídos, como si pertenecieran a otra persona, a una vida que ya no era la suya. El pasillo que conducía a la habitación de Darío parecía extenderse infinitamente. Manuela podía sentir su corazón latiendo furiosamente contra sus costillas, cada paso resonando en sus oídos como un tambor distante. Cuando finalmente llegó a la puerta, se detuvo. Su mano temblaba al tocar la fría manija. Por un momento consideró darse la vuelta, huir de este enfrentamiento que podría reabrir viejas heridas. Pero algo dentro de ella, tal vez esa misma resiliencia que la había mantenido en pie todos esos años, la impulsó hacia adelante. Respirando hondo, Manuela abrió la puerta y los pitidos de las máquinas llenaron el aire. Sus ojos se fijaron en la figura frágil en la cama, casi irreconocible como el hombre fuerte e intimidante que la había echado de casa. Con la voz temblorosa pero determinada, Manuela finalmente rompió el silencio. «Hola, papá. Vine. Sé que tenemos mucho de qué hablar y estoy aquí para escuchar y entender.
Realmente espero que te recuperes, a pesar de lo que me hiciste pasar, dijo, a pesar de que su padre no podía escucharla. Manuela permaneció junto a la cama de Darío, observando el rostro pálido y arrugado de su padre. El silencio en la habitación solo era interrumpido por el constante pitido de las máquinas. Apenas había procesado sus propias palabras cuando la puerta se abrió, revelando a un médico de mediana edad con una expresión grave. Se presentó como el doctor Cabrera, y tras un breve saludo a Manuela, comenzó a examinar los monitores y el expediente de Darío. Manuela observaba atentamente cada movimiento del médico, su corazón acelerándose con cada fruncimiento de ceño. Finalmente, el doctor Cabrera se volvió hacia ella, su voz baja y seria. «Señorita Ibarra, necesito discutir el estado de su padre con usted. Fue diagnosticado con una enfermedad renal rara y extremadamente agresiva», dijo, haciendo que Manuela sintiera cómo el aire escapaba de sus pulmones, las palabras del médico resonando en su mente. ¿Rara? ¿Agresiva? No entiendo. El doctor Cabrera continuó, con los ojos compasivos fijos en Manuela. La enfermedad ha avanzado rápidamente y los riñones de su padre están fallando. Necesita urgentemente un trasplante, explicó el médico, visiblemente preocupado por el paciente. Manuela sintió que sus piernas flaqueaban y se apoyó en el borde de la cama. El médico prosiguió, explicando la gravedad de la situación. El tiempo es esencial aquí. Sin un trasplante pronto, las posibilidades de supervivencia de su padre son limitadas. Continuó. Manuela miró a Darío, tan frágil y vulnerable en la cama del hospital, tan diferente del hombre autoritario que la echó de casa. Se volvió hacia el médico, su voz temblorosa pero determinada. «¿Qué se necesita hacer? Haré cualquier cosa para ayudar». El doctor Cabrera asintió con una leve sonrisa de aprobación en sus labios. «Su compromiso es admirable, señorita Ibarra. El primer paso es realizar pruebas de compatibilidad. Cuanto más cercano sea el parentesco, mayores son las probabilidades de encontrar un donante adecuado». Las horas siguientes pasaron en un borrón de agujas, tubos de ensayo y formularios interminables. Manuela apenas sintió las punzadas de las agujas mientras ofrecía muestra tras muestra de sangre. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: la posibilidad de salvar la vida de su padre. Mientras esperaba los resultados, volvió a la habitación de Darío y se sentó junto a su cama. Mirando el rostro dormido de su padre, Manuela se permitió por primera vez en años llorar por todo lo que había sucedido. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras susurraba: «¿Por qué cambió todo, papá? ¿Cómo dejamos que llegara a este punto?», se preguntó a sí misma. El silencio de la habitación fue su única respuesta, acompañado por el constante pitido de las máquinas. El regreso del doctor Cabrera interrumpió los pensamientos de Manuela. Ella se levantó rápidamente, ansiosa por recibir noticias. El médico sostenía una carpeta, con una expresión ilegible. «Señorita Ibarra, hemos analizado los resultados de las pruebas de compatibilidad», comenzó, con voz cuidadosamente neutral. Manuela contuvo la respiración, su corazón martillando en su pecho. El doctor Cabrera continuó: «Eres una combinación perfecta para tu padre. De hecho, es la mejor compatibilidad que he visto en años de práctica». Manuela sintió una oleada de alivio y miedo al mismo tiempo. Miró a Darío, todavía inconsciente, y luego volvió su atención al médico. «¿Qué significa esto exactamente, doctor? ¿Qué sucede ahora?». El doctor Cabrera explicó los riesgos y el procedimiento del trasplante, con una voz amable pero firme. «La decisión es tuya, señorita Ibarra. Debes saber, sin este trasplante, sus posibilidades son prácticamente nulas. Pero hay un riesgo para ambos, como en cualquier procedimiento quirúrgico». Manuela permaneció en silencio por un largo momento, alternando su mirada entre el rostro pálido de su padre y la expresión preocupada del doctor Cabrera. Pensó en Eleanor, en sus lecciones sobre el perdón y la compasión. Pensó en la noche en que fue expulsada de casa, en el dolor y la soledad que enfrentó, y luego pensó en la oportunidad de redención que se presentaba ante ella. Con un suspiro profundo, Manuela enderezó los hombros y miró directamente a los ojos del médico.
Su voz era firme cuando finalmente habló. Voy a hacer la donación, doctor. No por lo que hizo en el pasado, sino porque ayudaría a cualquier persona que lo necesitara. ¿Cuándo podemos comenzar? El doctor Cabrera asintió con una sonrisa de admiración en su rostro. Su valentía es inspiradora, señorita Ibarra. Comenzaremos los preparativos de inmediato. Si todo va bien, realizaremos la cirugía mañana por la mañana. Mientras el médico salía para hacer los arreglos, Manuela volvió su atención hacia Darío. Sosteniendo la mano fría de su padre, susurró: «Te estoy dando una segunda oportunidad, papá. Espero que puedas usar esta oportunidad para replantearte la forma en que tratas a quienes te aman». La noticia de la decisión de Manuela se difundió rápidamente, alcanzando a su tía Martina, que esperaba ansiosamente en la sala de espera. Cuando Manuela entró, Martina se levantó abruptamente, su rostro una mezcla de emociones conflictivas. «Manuela, querida, ¿es cierto? ¿Realmente vas a donar un riñón a Darío?». La voz de Martina temblaba, revelando su incredulidad y preocupación. Manuela asintió con calma, preparándose para la reacción de su tía. Martina dio un paso adelante, con los ojos brillando, con lágrimas contenidas. «Oh, Manuela, no tienes que hacer esto, después de todo lo que te hizo pasar», dijo la tía, mientras Manuela respiraba hondo, buscando las palabras adecuadas. «Tía, sé que es difícil de entender, pero esta es mi decisión. No lo hago por el pasado, lo hago porque es lo correcto». Martina sacudió la cabeza, visiblemente perturbada. Comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña sala. Sus manos se retorcían nerviosamente. «Esto es una locura, Manuela. Darío te echó a la calle como si fueras basura, ¿y ahora vas a arriesgar tu vida por él?», Martina argumentó. Su voz se elevaba cargada de años de resentimiento hacia las actitudes de su hermano. Manuela se mantuvo firme. Su voz era calma pero decidida. «Entiendo tu preocupación, tía, pero esta es mi decisión. No estoy pidiendo aprobación, solo respeto por mi elección». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Martina. Darío pudo haber cometido errores, pero haría esto por cualquier persona. Las palabras de Manuela parecieron resonar en la sala, provocando una reacción visceral en Martina. La tía se dio la vuelta bruscamente, mirando a su sobrina con una mezcla de admiración y frustración. «Manuela, no le debes nada a él. Quisiera haber podido hacer más por ti en ese entonces, pero viviendo en otra ciudad, supe demasiado tarde lo que sucedió. Te abandonó cuando más lo necesitabas. ¿Cómo puedes simplemente perdonar y olvidar?», preguntó Martina, manteniéndose firme e impasible en su opinión. Manuela sintió una punzada de dolor al recordar aquella noche lluviosa, pero mantuvo la compostura. Se acercó a Martina, su voz firme y clara. «No he olvidado, tía, pero tampoco he dejado que el pasado me defina. Eleanor me mostró que el perdón no es debilidad, es fortaleza, es elegir ser mejor que aquello que nos lastimó». Hizo una pausa, dejando que sus palabras fueran absorbidas. «Estoy haciendo esto no solo por Darío, sino por mí misma. Para demostrar que puedo ser la persona que elegí ser, no la que las circunstancias intentaron convertir». La tensión entre las dos mujeres era palpable, con las emociones a flor de piel. Martina, buscando comprender, invitó a Manuela a sentarse. Mientras se acomodaban en las incómodas sillas de la sala de espera, Martina rompió el silencio, su voz ahora más suave, pero aún cargada de preocupación. «¿Y si sale mal, querida? ¿Y si te arrepientes? ¿Has pensado en las consecuencias?», preguntó, haciendo que Manuela sintiera el peso de esas preguntas, pero encontró fuerza en los recuerdos de Eleanor. Con una sonrisa suave respondió: «Tía, la vida está llena de incertidumbres, pero sé que me arrepentiría más si no lo intentara. Eleanor me enseñó que nuestras decisiones nos definen, y yo elijo la compasión». Ella sostuvo las manos de Martina, apretándolas suavemente. «Sé que es difícil entender, pero te pido que respetes mi decisión. No estoy pidiendo que estés de acuerdo, solo que me apoyes». Las horas siguientes fueron una montaña rusa emocional para ambas. Martina oscilaba entre momentos de admiración por el coraje de Manuela y períodos de profunda preocupación. En un momento de calma se acercó a Manuela, su voz baja y vacilante. «Manuela, yo aún no lo entiendo completamente,
pero admiro tu fortaleza. Solo quiero asegurarme de que lo estás haciendo por ti, no por algún sentido distorsionado de obligación, dijo ella. Manuela tomó la mano de Martina, apretándola suavemente. Tía, agradezco tu preocupación. Todo va a estar bien. Tiene que estar. Hizo una pausa. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. No sé lo que depara el futuro, pero sé que estoy en paz con mi elección y espero que todo salga bien. Y eso, por sí solo, ya vale la pena. Mientras avanzaba la noche y el cansancio se apoderaba de ellas, Manuela sintió una mezcla de agotamiento y determinación. Mañana sería un nuevo día, un día que podría cambiarlo todo. Con ese pensamiento, cerró los ojos lista para enfrentar lo que viniera, agradecida por la reconfortante presencia de su tía a su lado. La noche caía sobre el hospital, proyectando largas sombras por los silenciosos pasillos. Manuela, exhausta después de horas de preparación y exámenes preoperatorios, regresó a la habitación de Darío para una última visita antes de la cirugía programada para la mañana siguiente. La habitación estaba sumida en una suave penumbra, rota solo por el tenue brillo de los monitores. Manuela se acercó a la cama, sus pasos vacilantes resonaban en el silencio. Observó el rostro pálido de su padre, marcado por años de dureza y ahora por la enfermedad. De repente, los ojos de Darío se abrieron, enfocándose lentamente en la figura al lado de su cama. Su voz, ronca y débil, rompió el silencio. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Manuela sintió su corazón acelerarse. Una mezcla de emociones la inundaba. «Soy yo, papá. Manuela», respondió suavemente, inclinándose para que él pudiera verla mejor. Darío parpadeó varias veces. Su mirada confusa recorría el rostro de Manuela. Había un brillo de reconocimiento en sus ojos, pero también una neblina de incertidumbre. «¿Manuela? Pero, ¿cómo? ¿Por qué estás aquí?» Su voz temblaba, cargada de emoción y confusión. Manuela respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Estoy aquí para ayudar, papá. Estás enfermo, pero todo va a estar bien». Vaciló un momento antes de continuar. «Mañana vamos a hacer una cirugía que te curará». Darío frunció el ceño, luchando por comprender. ¿Cirugía? ¿Qué tipo de cirugía? Manuela sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Cómo explicar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder? En ese momento, el doctor Cabrera entró en la habitación, sorprendido al ver a Darío despierto. Se acercó rápidamente, verificando los signos vitales y la lucidez del paciente. «Señor Ibarra, es bueno verlo despierto. ¿Cómo se siente?» Darío, aún confuso, alternaba la mirada entre el médico y Manuela. «Yo no lo sé. ¿Qué está pasando, doctor?» El doctor Cabrera lanzó una mirada rápida a Manuela antes de responder. «Señor Ibarra, usted tiene una enfermedad renal grave. Su hija Manuela se ha ofrecido para donar un riñón. La cirugía está programada para mañana por la mañana». Las palabras del médico parecieron flotar en el aire por un momento, pesadas y cargadas de significado. La reacción de Darío fue inmediata e intensa. Sus ojos se abrieron de par en par. Una mezcla de sorpresa y horror se extendió por su rostro arrugado. «No, absolutamente no». Intentó sentarse. Sus movimientos eran débiles pero decididos. «No voy a permitir esto. Manuela, no puedes hacer esto. Es muy peligroso», dijo él. Pero Manuela dio un paso al frente, tratando de calmar a su padre. «Papá, por favor, cálmate. Quiero hacerlo. Ya tomé mi decisión», argumentó, pero Darío no la escuchaba. Se volvió hacia el doctor Cabrera. Su voz ganaba fuerza con la urgencia. «Doctor, cancele la cirugía. Me niego a poner en riesgo la vida de mi hija. Prefiero morir antes que permitir que pase por esto». La habitación se sumió en un caos controlado. El doctor Cabrera intentaba explicar los riesgos y beneficios del procedimiento, mientras Manuela luchaba por hacer entender a su padre su elección. Sin embargo, Darío se mantenía inflexible. «No lo entiendes, Manuela. No merezco esto. No después de lo que te hice», dijo con su voz quebrada, años de arrepentimiento desbordando en sus palabras. «Te eché, te abandoné cuando más me necesitabas. ¿Cómo puedes estar dispuesta a arriesgar tu vida por mí ahora?»
Manuela sintió lágrimas calientes correr por sus mejillas, pero su voz permaneció firme. Papá, esto no se trata de merecer, se trata de perdón, de segundas oportunidades. Eleanor, la mujer que me crió, me enseñó que a veces el acto más valiente es ofrecer compasión cuando sería más fácil guardar rencor. Ella tomó la mano temblorosa de Darío, apretándola suavemente. Por favor, déjame hacer esto. No por ti, sino por nosotros, para que tengamos la oportunidad de sanar más que solo tu cuerpo. El silencio que siguió estaba cargado de emoción, el futuro de padre e hija pendiendo de un hilo, esperando la decisión final de Darío. El silencio que siguió a las palabras de Manuela fue roto por la voz firme y decidida de Darío. No, Manuela, mi decisión es final. Se volvió hacia el doctor Cabrera. Su rostro pálido contrastaba con la intensidad en sus ojos. Doctor, me niego a aceptar este procedimiento. No permitiré que mi hija arriesgue su vida por mí. Manuela sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Papá, por favor, reconsidera. Esto no se trata solo de ti. Pero Darío estaba irredimible. Con una fuerza que parecía venir de algún lugar profundo, se incorporó en la cama, señalando hacia la puerta. Sal de aquí, Manuela. No quiero que estés aquí. No quiero tu sacrificio. Sal ahora, dijo él, con su voz resonando por la habitación, cargada de una mezcla de ira y miedo. Manuela, aturdida, dio un paso atrás. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras miraba a su padre, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Papá, no puedes hacer esto. No puedes alejarme de nuevo, dijo ella. Pero Darío permaneció inflexible. Su rostro era una máscara de determinación. Te dije que salieras. No voy a ser responsable de poner tu vida en peligro. Ya cometí ese error una vez. No lo haré de nuevo. El doctor Cabrera, claramente incómodo con la situación, intentó intervenir. Señor Ibarra, tal vez deberíamos calmarnos todos y discutir esto racionalmente. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito de dolor que vino de Darío. De repente, el monitor cardíaco comenzó a pitar frenéticamente. Darío se agarró el pecho. Su rostro se retorció de agonía. ¡Papá!, gritó Manuela, corriendo hacia la cama. El doctor Cabrera inmediatamente entró en acción, llamando al equipo de emergencia por el intercomunicador. La habitación rápidamente se llenó de enfermeras y médicos, todos trabajando frenéticamente para estabilizar a Darío. Manuela fue empujada hacia una esquina, observando impotente mientras luchaban por salvar la vida de su padre. Podía escuchar fragmentos de las conversaciones urgentes de los médicos: presión bajando, función renal colapsando, necesitamos actuar ahora. En medio del caos, Manuela sintió que crecía una resolución dentro de ella. Se acercó al doctor Cabrera, que estaba supervisando el tratamiento de emergencia. «Doctor», dijo, su voz temblaba pero estaba decidida. «Por favor, haga la cirugía. Ahora». Sé que él se negó, pero va a morir si no hacemos algo. El doctor Cabrera la miró. La duda era clara en sus ojos. «Manuela, ¿entiendes que esto sería en contra de la voluntad expresa del paciente? Hay protocolos, cuestiones éticas», argumentó él, pero Manuela lo interrumpió, su voz ganando fuerza. «Lo entiendo, doctor, pero también entiendo que mi padre está muriendo. No está en condiciones de tomar esta decisión ahora. Por favor, se lo suplico, salve su vida. Yo asumo toda la responsabilidad». El doctor Cabrera permaneció en silencio por un momento. El peso de la decisión era claramente visible en su rostro. Miró a Darío, ahora inconsciente y luchando por su vida, y luego de nuevo a Manuela, cuyos ojos estaban llenos de determinación y amor. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, Manuela. Vamos a hacerlo, pero debes entender los riesgos y las posibles consecuencias legales», explicó él, y Manuela asintió rápidamente. Un sentimiento mixto de alivio y miedo la invadió. «Lo entiendo, doctor. Gracias». Mientras el equipo médico se preparaba para la cirugía de emergencia, Manuela se acercó a la cama de su padre. Inclinándose, susurró en su oído: «Resiste, papá. No voy a renunciar a ti, no importa cuánto intentes alejarme. Vamos a superar esto juntos».
Con esas palabras, fue llevada a prepararse para la cirugía. El futuro era incierto, pero su determinación inquebrantable. Minutos después, el centro quirúrgico del hospital estaba lleno de actividad, mientras Manuela era preparada para la cirugía. Los enfermeros se movían rápidamente a su alrededor, verificando sus signos vitales y ajustando el equipo. El fuerte olor a antiséptico llenaba el aire, mezclándose con la tensión palpable que permeaba la sala. Manuela respiró hondo, intentando calmar sus nervios mientras era transferida a la mesa de operaciones. Sus ojos recorrieron el entorno, absorbiendo cada detalle. Las luces brillantes encima, los monitores parpadeando silenciosamente, el equipo médico preparándose con precisión metódica. El doctor Cabrera se acercó. Sus ojos amables encontraron los de ella por encima de la mascarilla quirúrgica. ¿Estás lista, Manuela?, preguntó suavemente. Manuela asintió, su voz firme a pesar del miedo que amenazaba con consumirla. «Estoy lista, doctor. Vamos a hacerlo». Mientras el anestesista se acercaba con la mascarilla, Manuela cerró los ojos, permitiéndose un último momento de reflexión. Imágenes de su vida pasaron por su mente. La noche en que fue expulsada de casa, los años de lucha y superación, el rostro amable de Eleanor. Pensó en su padre, acostado en la sala de al lado, luchando por su vida. Una determinación feroz creció dentro de ella, superando el miedo. «Esto es más grande que nosotros dos, papá. Se trata de perdón, de segundas oportunidades», pensó. La voz suave del anestesista interrumpió sus pensamientos. «Cuenta regresivamente desde 10, Manuela», le pidió. Entonces comenzó a contar, su voz firme: 10, 9, 8. A medida que los números disminuían, Manuela sintió cómo la conciencia se desvanecía, el mundo a su alrededor desapareciendo en una neblina de somnolencia. El procedimiento comenzó con el doctor Cabrera, liderando al equipo con calma y eficiencia. Cada movimiento era calculado y preciso. El silencio en la sala solo era roto por el constante pitido de los monitores y las ocasionales instrucciones murmuradas. A medida que la cirugía avanzaba, la tensión en la sala era palpable. Todos eran conscientes de los riesgos, de la importancia crucial de este procedimiento, no solo para Darío, sino también para Manuela. El riñón fue cuidadosamente removido, cada vaso sanguíneo y tejido tratado con el máximo cuidado. Cuando finalmente el órgano fue extraído, un suspiro colectivo de alivio se escuchó en la sala. El doctor Cabrera miró el riñón en sus manos, un símbolo tangible del sacrificio de Manuela. «Extraordinario, un acto de amor tan puro y de altruismo», murmuró. Mientras el equipo se preparaba para transportar el riñón a la sala donde Darío esperaba, Manuela permanecía inconsciente, su cuerpo quieto y vulnerable en la mesa de cirugía. Los enfermeros trabajaban diligentemente para cerrar la incisión. Sus movimientos eran precisos y cuidadosos. Poco tiempo después, llevaron el riñón de Manuela, con la esperanza de dar vida a Darío. El sonido rítmico del monitor cardíaco fue lo primero que Manuela percibió al despertar de la anestesia. Sus ojos se abrieron lentamente, ajustándose a la suave luz de la sala de recuperación. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar su visión borrosa. Una enfermera notó que estaba despierta y se acercó rápidamente, verificando sus signos vitales. «Bienvenida de vuelta, Manuela. ¿Cómo te sientes?», preguntó la enfermera con una sonrisa amable. Manuela intentó hablar, pero su garganta estaba seca. La enfermera le ofreció algunos cubos de hielo que aceptó agradecida. Después de unos momentos, Manuela finalmente logró murmurar: «Estoy viva. Es un comienzo, ¿verdad?». La enfermera rió suavemente, admirando el espíritu de la joven. En las horas que siguieron, Manuela sorprendió al equipo médico con su rápida recuperación. Decidida a levantarse y moverse, ignoró el dolor en su abdomen e insistió en intentar sentarse en la cama apenas unas horas después de la cirugía. El doctor Cabrera, haciendo su ronda, entró en la habitación justo cuando Manuela estaba en medio de su intento. «Wow, despacio ahí, supermujer», dijo, apresurándose a ayudarla. Manuela hizo una mueca de dolor, pero su mirada era de pura determinación. «Doctor, cuanto antes me levante, más rápido me recuperaré, ¿cierto?», preguntó ella.
El médico no pudo evitar sonreír ante su tenacidad. Tu fuerza de voluntad es admirable, Manuela, pero necesitamos equilibrarla con la necesidad de que tu cuerpo se cure. ¿Hacemos un trato? Descansas hoy, y mañana comenzamos con algunos ejercicios ligeros. ¿De acuerdo? Manuela aceptó a regañadientes, pero su mente estaba lejos de quedarse inactiva. Bombardeó a los enfermeros y médicos con preguntas sobre su recuperación y la de su padre, absorbiendo cada detalle sobre el proceso de cicatrización y los cuidados postoperatorios. Sin embargo, ninguno de ellos quiso hablar sobre ese asunto para no preocuparla. Su tía Martina, que había llegado para visitarla, quedó impresionada con la actitud positiva de Manuela. Querida, acabas de pasar por una cirugía importante. ¿Cómo puedes estar tan animada? Manuela sonrió, aunque sus ojos revelaban una mezcla compleja de emociones. Tía Martina, cada momento que paso aquí es un recordatorio de por qué hice esto. No puedo darme el lujo de quedarme quieta. Hay mucho en juego, pero nadie quiere decirme cómo está mi papá, dijo con una pregunta silenciosa en su mirada. Martina apretó la mano de Manuela. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Preocúpate por ti misma ahora. Fuiste increíble. ¿Lo sabías? Tan fuerte, tan valiente. Días después, fiel a su palabra, Manuela estaba de pie, dando sus primeros pasos por el pasillo del hospital, apoyada por una enfermera. Cada paso era un desafío, pero se negaba a rendirse. Otros pacientes y visitantes la observaban con admiración mientras avanzaba lentamente. Su rostro era una máscara de concentración y determinación. Un señor mayor en una silla de ruedas aplaudió suavemente cuando pasó. «Eso es, jovencita, muéstrales de lo que eres capaz», dijo él. Manuela sonrió agradecida, sintiendo una oleada de fuerza recorrer su cuerpo. Se volvió hacia la enfermera, sus ojos brillando de determinación. «Creo que puedo ir un poco más lejos. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si vamos a visitar a mi papá?», preguntó ella, pero el médico negó, afirmando que primero debía cuidarse a sí misma. En los días que siguieron, Manuela continuó sorprendiendo a todos con su rápida recuperación. Seguía rigurosamente el régimen de medicamentos y ejercicios, pero siempre presionando sus límites. Durante una sesión de fisioterapia, logró completar una serie de ejercicios que normalmente se introducirían solo semanas después. El fisioterapeuta, impresionado, comentó: «Manuela, en todos mis años de práctica, nunca he visto a alguien recuperarse tan rápido de una cirugía como esta». Manuela, jadeando pero satisfecha, respondió: «Bueno, tengo una gran motivación. Cada paso que doy, cada ejercicio que completo, me acerca al momento en que podré volver a mi vida nuevamente. Y esta vez estaré lista para enfrentar lo que venga», explicó, con su expresión volviéndose más seria. El fisioterapeuta asintió comprensivamente, dándose cuenta de que la fuerza de Manuela provenía no solo de su cuerpo, sino de una determinación profunda e inquebrantable de su espíritu. Sin embargo, ajena a todo lo que sucedía, Manuela no sabía lo que había pasado con su propio padre. En la habitación contigua, el doctor Cabrera frunció el ceño al examinar los resultados más recientes de los exámenes de Darío. Algo estaba mal, muy mal. Apenas unos días atrás todo parecía estar progresando bien después del trasplante. Ahora, los números ante él contaban una historia diferente y alarmante. Se volvió hacia la enfermera jefe con voz tensa. «Llama al equipo de inmediato y aumenta el monitoreo del señor Ibarra. Quiero lecturas cada hora», ordenó, preocupado. La enfermera asintió rápidamente y salió de la habitación. El médico volvió su atención a Darío, que yacía inconsciente en la cama, su respiración laboriosa e irregular. «¿Qué te está pasando, Darío? ¿Por qué tu cuerpo está rechazando un riñón perfectamente compatible?», murmuró el doctor Cabrera. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Especialistas iban y venían de la habitación de Darío, cada uno ofreciendo teorías y sugerencias, pero ninguno capaz de explicar completamente la repentina deterioración del paciente. Los monitores pitaban incesantemente, registrando cada fluctuación en los ya precarios signos vitales de Darío. El doctor Cabrera coordinaba los esfuerzos,
su mente revisando todas las posibilidades, por más improbables que fueran. Durante una breve pausa en las discusiones, se encontró mirando el rostro pálido e inmóvil de Darío. Necesitas mejorar, Darío. No te rindas ahora. Tu hija no renunció a ti, ni siquiera cuando más lo necesitabas. Mejora y arregla tus errores. Susurró, comprendiendo la complicada situación familiar entre sus pacientes al escuchar la conversación que tuvieron antes de la cirugía. Manuela, aún recuperándose en su propia habitación, percibió la inusual agitación en el pasillo. Enfermeras y médicos pasaban apresuradamente. Sus expresiones eran tensas y preocupadas. Su corazón se aceleró, un oscuro presentimiento se formó en su pecho. Reuniendo toda su fuerza, se levantó de la cama, ignorando el dolor en su abdomen. Con pasos cuidadosos, se dirigió hacia la puerta, decidida a descubrir qué estaba pasando. En el pasillo, interceptó a una enfermera. «Por favor, ¿qué está pasando? Es sobre mi padre, ¿verdad?», preguntó. La enfermera dudó, claramente reacia a compartir información. Manuela agarró el brazo de la mujer, sus ojos suplicantes. «Por favor, necesito saber», dijo ella. La enfermera suspiró, cediendo ante la intensidad de la mirada de Manuela. «Tu padre ya no está respondiendo bien. Los médicos están haciendo todo lo que pueden, pero», explicó la enfermera, dejando que su voz se apagara para que la paciente comprendiera la situación. El mundo de Manuela pareció desacelerar, las palabras de la enfermera resonando en sus oídos. Se apoyó en la pared, luchando contra una oleada de mareo. No podía ser verdad. No después de todo lo que habían pasado, de todo lo que ella había sacrificado, él aún no se recuperaría. Con una determinación renovada, Manuela se enderezó. «Llévame con él», exigió. Su voz no dejaba espacio para objeciones. La enfermera dudó nuevamente, pero algo en la postura de Manuela la hizo ceder. Lentamente, hicieron el camino hasta la habitación de Darío. Al acercarse, Manuela pudo escuchar el sonido amortiguado de voces agitadas y el pitido irregular de los monitores. Hizo una pausa en la puerta, respirando profundamente para prepararse para lo que iba a ver. Al entrar en la habitación, Manuela fue inmediatamente golpeada por la gravedad de la situación. Darío estaba rodeado de máquinas, tubos y cables conectados a cada parte visible de su cuerpo. Su piel tenía un tono grisáceo enfermizo y su respiración era superficial e irregular. El doctor Cabrera, notando su presencia, se acercó con una expresión de preocupación. «Manuela, no deberías estar aquí. Necesitas descansar», dijo el médico. Pero Manuela ignoró sus palabras, sus ojos fijos en la frágil figura de su padre. «¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué está empeorando?», preguntó ella. El médico suspiró profundamente, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. «Honestamente, Manuela, no lo sabemos. Su cuerpo parece estar rechazando el riñón, pero no logramos entender por qué. Estamos intentando todo, pero…» Dejó la frase en el aire, la implicación clara en su tono. Manuela sintió las lágrimas brotar en sus ojos, pero las contuvo. Se acercó a la cama, tomando la fría mano de Darío entre las suyas. «Escucha, papá, no tienes permiso para rendirte. Ya lo he perdido todo. Perdí a mamá cuando era niña, te perdí a ti cuando… Bueno, ya sabes, perdí a Eleanor hace pocos meses. No puedo perder a nadie más», susurró ferozmente. Y mientras los médicos continuaban su batalla desesperada por salvar a Darío, Manuela permaneció a su lado, una centinela incansable, su propia fuerza de voluntad como un faro de esperanza en la oscuridad que amenazaba con envolverlos. Las horas se arrastraban mientras Manuela mantenía su vigilia al lado de Darío, quien estaba cada vez más decaído y cansado. La habitación del hospital, antes un torbellino de actividad, ahora estaba sumida en un silencio opresivo, solo roto por el monótono pitido de los monitores. Manuela observaba cada movimiento sutil de su padre mientras dormía, cada fluctuación en los gráficos de las máquinas, buscando desesperadamente cualquier señal de mejora. Sostenía su mano fría e inerte entre las suyas, como si pudiera transferirle su propia fuerza vital a través de ese contacto. Las enfermeras entraban y salían en silencio, ajustando equipos
y verificando signos vitales con eficiencia mecánica. Manuela apenas notaba su presencia, su atención totalmente concentrada en Darío. Papá, tienes que luchar. Sé que nunca fuimos buenos para comunicarnos, pero ahora necesito que me escuches y luches. Manuela susurró, inclinándose cerca de su oído. El doctor Cabrera entró en la habitación. Su rostro mostraba una determinación profesional que apenas ocultaba su frustración subyacente. Examinó los gráficos frunciendo el ceño antes de volverse hacia Manuela. Estamos probando una nueva combinación de medicamentos. Es experimental, pero en este punto, explicó su voz baja y tensa, dejando la frase en el aire, y Manuela asintió comprendiendo lo que no se dijo. El médico administró personalmente la nueva medicación, ajustando la vía intravenosa con una precisión meticulosa. Manuela observó el líquido claro fluir por el tubo, imaginándolo como una línea de vida literal para su padre. «Doctor, ¿y si no funciona?», preguntó Manuela, su voz apenas audible. «Entonces seguiremos intentando». «No nos daremos por vencidos con él, Manuela, te lo prometo», respondió el doctor Cabrera con firmeza. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Manuela. Cada pequeña fluctuación en los signos vitales de Darío enviaba olas de esperanza o desesperación a través de ella. Se aferraba a cada señal positiva, por pequeña que fuera, como un náufrago a un trozo de madera flotante. En un momento particularmente sombrío, cuando los monitores emitieron una serie de pitidos alarmantes, Manuela sintió que su corazón se detenía. Un equipo de enfermeros irrumpió en la habitación, trabajando frenéticamente alrededor de Darío. Manuela fue apartada suavemente, pero con firmeza de la cama, observando impotente mientras luchaban por estabilizarlo. «No ahora, papá. No después de todo esto. Por favor, sé fuerte», murmuró Manuela mientras las lágrimas finalmente brotaban. Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, los signos vitales de Darío comenzaron a estabilizarse. El ritmo cardíaco errático se calmó. La presión arterial se niveló. El equipo médico intercambió miradas cautelosamente optimistas. Manuela, agotada por la montaña rusa emocional, se hundió en una silla al lado de la cama. Volvió a tomar la mano de Darío, notando con un sobresalto que parecía ligeramente más cálida al tacto. Mientras observaba, vio un leve temblor en sus párpados, un movimiento tan sutil que podría haber pasado desapercibido si no hubiera estado tan atenta a cada detalle. «Papá, papá, ¿puedes oírme?», Manuela llamó suavemente, inclinándose más cerca. Por un momento solo hubo silencio. Luego, casi imperceptiblemente, los dedos de Darío se contrajeron en los de ella. El doctor Cabrera regresó. Su rostro mostraba señales de agotamiento, pero con un brillo de esperanza en sus ojos. Examinó los monitores, hizo algunas anotaciones en su expediente y luego se volvió hacia Manuela con una pequeña sonrisa. «Parece que tu papá es un luchador. Los nuevos medicamentos parecen estar surtiendo efecto. Su condición sigue siendo crítica, pero está respondiendo de una manera que no habíamos visto antes», dijo. Manuela sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo, mezclada con una cautela aprendida a la fuerza. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en días se permitió sentir un destello de verdadera esperanza. «Gracias, doctor. Gracias por no darse por vencido con él», dijo Manuela, su voz cargada de emoción. «Esto es un trabajo en equipo, Manuela. La determinación de él, tu donación altruista, nuestro equipo médico. Todos tenemos un papel en esto», respondió el doctor Cabrera con gentileza. Los días pasaron lentamente, cada uno trayendo pequeñas mejoras en el estado de Darío. Manuela, quien ahora ya estaba completamente recuperada de la operación, permanecía vigilante, dividiendo su tiempo entre la habitación del hospital y breves momentos de descanso forzado. En la mañana del quinto día después de la crisis, mientras Manuela dormía en una poltrona incómoda, un movimiento repentino la despertó. Abrió los ojos parpadeando para despejar el sueño, y su corazón casi se detuvo cuando vio a Darío moverse, sus ojos abriéndose lentamente. Se levantó de un salto, acercándose a la cama con una mezcla de esperanza y aprensión. «¿Papá, finalmente despertaste?»,
Manuela llamó suavemente, su voz temblando ligeramente. Darío parpadeó varias veces, sus ojos finalmente enfocándose en el rostro de Manuela. ¿Manuela?, susurró, su voz ronca por la falta de uso. Manuela, comenzó Darío, su voz cargada de emoción. Yo no merezco estar aquí, no merezco que estés aquí, pero no sé cuánto más tiempo tengo, así que necesito decirte todo. Manuela sintió un nudo formarse en su garganta, incapaz de responder mientras observaba a su padre luchar con sus emociones. Darío cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas, y luego comenzó a hablar, su voz ganando fuerza con cada palabra. Manuela, hija mía, te fallé de todas las formas posibles. Aquel día cuando te eché de casa, no solo fallé como padre, traicioné todo lo que debería significar ser un padre. Estaba tan obsesionado con el éxito, con las calificaciones perfectas, que olvidé lo que realmente importaba. Tú, mi hija increíble y valiente. Hizo una pausa, luchando por controlar su voz. He pasado los últimos 7 años lamentando ese momento, deseando poder retroceder, pero siendo demasiado cobarde para intentar arreglar lo que rompí. Y ahora, aquí estás, salvando mi vida después de todo lo que hice. No merezco tu bondad, Manuela, pero suplico por una oportunidad, si sobrevivo a todo esto. Una oportunidad para intentar ser el padre que siempre mereciste, para apoyar tus sueños en lugar de imponer los míos. Sé que las palabras no pueden borrar años de dolor, pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida intentando redimirme, intentando ser digno del amor y la compasión que has mostrado hoy. Manuela escuchaba. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Cada palabra de Darío era como un cuchillo, reabriendo viejas heridas, pero también trayendo un alivio largamente esperado. Quería gritar, quería abrazarlo, quería huir, todas las emociones conflictivas luchando dentro de ella. «Papá», Manuela finalmente logró decir, su voz temblorosa. «Yo no sé si puedo olvidar, pero tal vez podamos intentar empezar de nuevo», dijo, y Darío asintió con gratitud y arrepentimiento mezclados en su mirada. «Es más de lo que merezco, y prometo no desperdiciar esta oportunidad». El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada del doctor Cabrera, quien carraspeó suavemente. «Señor Ibarra, Manuela, sé que tienen mucho de qué hablar, pero necesito hacer algunos exámenes ahora que Darío está despierto». Manuela asintió dando un paso atrás, pero Darío extendió la mano sosteniéndola de ella. «Manuela, por favor, no te vayas», imploró Darío, con el miedo evidente en sus ojos. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero me quedaré», respondió Manuela suavemente, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. «Ahora estamos juntos en esto». Mientras el doctor Cabrera realizaba los exámenes, Manuela observaba a su padre, realmente viéndolo por primera vez en años. Las líneas de preocupación en su rostro, las canas en las sienes, eran señales del tiempo y del arrepentimiento. Darío, por su parte, no apartaba los ojos de ella, como si temiera que ella pudiera desaparecer si parpadeaba. Cuando los exámenes terminaron, el médico sonrió, satisfecho con los resultados. «Las cosas están progresando bien, señor Ibarra», informó el doctor Cabrera. «Todavía tenemos un largo camino por delante, pero soy optimista». Darío asintió, pero su atención permaneció en Manuela. «Gracias, doctor, por todo». Con el médico saliendo de la habitación, padre e hija se encontraron nuevamente solos, con el peso de 7 años de separación entre ellos. Manuela acercó una silla a la cama, sentándose junto a Darío. El silencio era pesado, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. «Manuela», comenzó Darío nuevamente, su voz más fuerte ahora. «Sé que pedir tu perdón es pedir demasiado, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Orgulloso de la mujer fuerte y compasiva que te has convertido, a pesar de mí, no por mí». Manuela sintió las lágrimas volver a sus ojos. «Fue difícil, papá, tan difícil, pero podemos intentar poco a poco reconstruir nuestra familia. No aceptaré ser maltratada o desrespetada. Te estoy dando una oportunidad porque creo en los cambios, pero no aceptaré faltas de respeto.
Espero que algún día seas digno de mi perdón, dijo ella, y Darío asintió. Las semanas siguientes a la salida de Darío del hospital fueron un período de ajuste delicado para padre e hija. Manuela alquiló un pequeño apartamento cerca de la casa de Darío, lo que le permitía estar cerca para ayudar en su recuperación, pero manteniendo una distancia emocional que aún consideraba necesaria. Las visitas iniciales eran breves y tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzaron a ocurrir pequeños cambios. Darío, decidido a cumplir su promesa, hacía esfuerzos constantes para conectarse con Manuela. Preguntaba sobre su trabajo, sus intereses, sus esperanzas para el futuro, todas las cosas que antes nunca le importaron saber. Manuela, por su parte, se encontraba compartiendo fragmentos de su vida poco a poco, probando las aguas de esta nueva dinámica. «¿Sabes, papá?», dijo Manuela un día mientras ayudaba a Darío con sus ejercicios de fisioterapia, «creo que voy a volver a estudiar. Siempre quise ser trabajadora social». Darío se detuvo, mirándola con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Eso es maravilloso, Manuela. Serás excelente en eso», dijo él. Manuela sabía que eso era un gran avance, ya que su padre nunca habría aceptado antes que ella fuera trabajadora social. Ahora, él aceptaba la elección de Manuela. Meses pasaron, y las heridas comenzaron a cicatrizar lentamente. Las conversaciones se volvieron más fáciles, los silencios menos pesados. Darío aprendió a escuchar de verdad, mientras Manuela compartía sus luchas y triunfos de los años en que estuvieron separados. Manuela, por su parte, comenzó a ver más allá de la figura autoritaria que dominó su infancia, viendo al hombre falible y arrepentido en el que su padre se había convertido. Una tarde de otoño, casi un año después del trasplante, Manuela llegó a la casa de Darío con noticias emocionantes. «Papá, fui aceptada en el programa de asistencia social», exclamó, con una sonrisa radiante en su rostro. Darío la abrazó con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgulloso de ti, hija, muy orgulloso», dijo él. Permanecieron en silencio por un momento. Las palabras de Manuela flotaban en el aire como una promesa de un futuro mejor. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Un espectáculo que ambos habían visto innumerables veces antes, pero que ahora parecía cargado de un nuevo significado. «Sabes, creo que los dos hemos aprendido mucho en este último año», dijo finalmente Manuela, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Darío asintió, devolviéndole la sonrisa. «Sí, hemos aprendido, y seguiremos aprendiendo juntos». Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, padre e hija permanecieron lado a lado. Sus silencios ahora eran cómodos, llenos de comprensión mutua y renovada esperanza. El camino por delante aún sería largo y a veces difícil, pero ambos sabían que enfrentarían los desafíos unidos, fortalecidos por el amor que habían redescubierto y por la promesa de un nuevo comienzo. La noche cayó por completo, envolviéndolos en su tranquilidad. Manuela miró a su padre y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente en casa. No era un final perfecto. La vida rara vez ofrece tales conclusiones, pero era un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y promesas de días mejores. Y por ahora, eso era más que suficiente. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Te agradecemos enormemente por estar aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, repleta de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.